Hey, ¿cómo están? Bienvenidos a Conexiones, su podcast. Un servidor, Marvin Peña. Hoy estaremos hablando de la inteligencia artificial parte 2. El podcast pasado tuvimos un pequeño resumen de ventajas y desventajas de tener inteligencia artificial en nuestros negocios y cómo usarlo, pero el día de hoy quería, basada en experiencias que tuve esta semana con diferentes clientes, hablar un poco más a fondo de la inteligencia artificial, su lugar dentro del negocio, los peligros, los usos y al final, y no se los van a perder, al final dar algunos tips de los posibles puestos que estarían en peligro por causa de la inteligencia artificial. Así que escúchenme hasta el final para saber cuáles son esos puestos que están en peligro de extinción, si se quiere, por la inteligencia artificial. Así que nada, nos escuchamos. Bienvenidos una vez más a su podcast Conexiones. Hey, aquí estamos de vuelta. Conexiones, tu podcast, hablando de la segunda parte de la inteligencia artificial y el papel en los pequeños negocios y en el mundo de económico y de los negocios en general. Eh, Me pareció importante tocar este tema. Estuve compartiendo en varias esferas, si se quiere, varios círculos con pequeños negocios y noté como muchos de estos dueños de negocios tenían la preocupación de el rol de la inteligencia artificial, cuál iba a ser el papel, si les iba a afectar desde el punto de vista en donde ellos se iban a convertir, ¿sabes?, en una parte inútil del negocio por causa de la inteligencia artificial. Escuché que puede reemplazar sus negocios. O sea, escuché varias ideas que me hicieron reflexionar y dije, ¿sabes qué? Voy a hablar un poco más a fondo de lo que empecé la vez pasada, que era ventaja y desventaja de la inteligencia artificial. Y al final del podcast quiero hacer una pequeña reflexión de los posibles negocios que pueden estar en peligro de extinción, honestamente, que pueden desaparecer a causa de la inteligencia artificial. Eh, Quería empezar sobre todo con la parte de la importancia. La inteligencia artificial vino para quedarse, no es secreto para nadie, es una tecnología que está en un desarrollo bestial, extremadamente rápido, donde está entrando en todas las áreas de nuestra vida y especialmente en los pequeños negocios. Entonces, hay que empezar porque es importante y no podemos obviarla. Es una tecnología que hay que ir entendiendo en la medida de lo posible y adaptándonos para seguir ¿sabes?, en este mundo de los negocios y de la era digital. Y como siempre hablamos, nuestros negocios deben tener presencia digital para seguir sobreviviendo. Habiendo dicho eso, conecto esto con cuál es el lugar que tiene tu negocio, dónde lo ubico, cómo se ve. Y tengo que unir esa parte con la adaptación. La adaptación es una característica que nos ha permitido sobrevivir a través de los últimos 200.000 años desde que el ser humano salió a la luz. Eh, y esa adaptación es la que nos mantiene vivos, es la que nos mantiene andando. Y quiero recordar que hace un par de años el COVID nos enseñó que o nos adaptamos o nos extinguimos en el proceso. Muchos negocios se adaptaron, se ajustaron a las entregas, a los deliveries, a la parte digital, a ordenar en línea. A muchos nos tocó ajustarnos. Afortunadamente mi negocio siempre ha estado en el mundo digital, pero sí vi como muchos de clientes y amigos se les hizo difícil montarse en esa ola y cómo poder sobrevivir. Algunos lo hicieron y otros lamentablemente no. Su negocio tuvo que cerrar y no solo mis amigos en la comunidad latina, sino en la comunidad anglosajona también. Así que es real. La parte de no adaptarse y el extinguir de los negocios es real y tenemos que asumirla como tal.
Ahora también pude ver en esa época del COVID donde muchos negocios por no adaptarse y por no tener las herramientas necesarias no pudieron sobrevivir y me di cuenta que muchos de la razón, una de las razones principales por la que estos negocios no se pudieron adaptar era porque no tenían el conocimiento, acceso a recursos, acceso al conocimiento tecnológico para adaptarse. Y esa es la parte donde yo quiero con mi negocio y mi aporte a la comunidad latina colaborar, es empezar a dar algunas luces de cómo se ve la adaptación digital en su negocio. Habiendo dicho eso, lo traigo entonces a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una tecnología que va aprendiendo literalmente sola a medida que le introducen nueva información y esos patrones a una velocidad bestial lo empieza a entender y empieza a adaptar su tecnología de manera, entre comillas, inteligente para dar mejores resultados, más ajustados a la realidad de la información que están dando. Y aquí toco un punto. Es una tecnología que crece prácticamente sola con la información que le dan. Y es aquí donde viene mi punto en donde nosotros como dueños de negocios no podemos delegar o no entender esta tecnología del todo, porque como lo dije bien claro, esta es una tecnología que crece exponencialmente en función a la información que le dan. Y bien aquí mi punto, ¿quién le da esa información? Nosotros, los seres humanos. Esto es una tecnología que no es extraterrestre, no es una tecnología que apareció de la nada, es una tecnología desarrollada por seres humanos. Entonces, como es desarrollada por los seres humanos, va a tener las mismas virtudes y deficiencias de los seres humanos. Cómo le demos el uso a esa tecnología es como esa tecnología nos va a poder beneficiar. Y es por eso que les pido que aproximen esto como con curiosidad, con ganas de aprender y no con el miedo de que nos va a reemplazar. Porque si no le entendemos, no vemos cómo le podemos dar el uso, nos va a reemplazar. ¿Cómo le podemos dar el uso? Si quieren, revisan mi podcast anterior, que voy a poner el link en la biografía de Instagram y también en la descripción. Pero ahí pueden ver todos mis podcasts, pero los usos son muchos. Es desde creación de contenido, es desde atención, ¿sabes? 24/7 a través de un website a nuestros clientes o consumidores. Se ve como automatización de procesos, análisis de tecnología. Hay muchos usos que van a depender dependiendo de la industria en la que estemos. Y ahí es donde viene la tarea de nosotros como dueños de negocio. ¿Cuál es el mejor uso que se le puede dar en función a la industria en la que estamos? Quizás en mi área, como es la creación de contenido, es la publicación de información, es la investigación, es el análisis. A mí me sirve para esa parte, creación de contenido. Me da me adelanta el proceso y me lo facilita. Igual, como siempre lo digo, tenemos que evaluarlo. No todo lo que haga la inteligencia artificial es 100% infalible. De nuevo, es información que nosotros le ponemos y la inteligencia artificial se basa en información que otros seres humanos generan. Entonces, como seres humanos no somos perfectos y por ende todo lo que ocurre allí tampoco es perfecto. Tenemos que prestar atención a lo que hace la inteligencia artificial. Es por ello que en mi campo sí me acelera muchos procesos, me ayuda, por ejemplo, a la creación de contenido y después yo la reviso y la ajusto a lo que yo quiero. ¿Cómo se ve esto, por ejemplo, en un negocio, en un restaurante que tiene órdenes en línea? Quizás le pides a que la inteligencia artificial, sea cual sea el programa que uses, que te analice los últimos 6 meses de órdenes en función a el mes o en función a la hora del día. Entonces empiezas a ver patrones que te van a permitir tomar decisiones en función de esos patrones. Pero ¿quién sabe cuáles son los patrones relevantes? ¿Quién sabe cuál es la información que realmente me interesa en mi negocio? Eres tú como dueño de negocio. La inteligencia artificial te va a dar el resultado en función a esa información que yo le pido que es útil para mí como industria.
Entonces tengan eso en mente, utilicemos esto como un recurso y no dejemos que esta tecnología nos resuelva los problemas porque no lo va a hacer. Ténganlo claro, esta tecnología no va a facilitar nada en términos de resolver los problemas analíticos, los problemas de cómo llego mejor a mi cliente, cuál es mi mejor producto. La inteligencia artificial nos va a facilitar entender los resultados, mas no va a saber qué buscar si nosotros no le decimos. Ahí es donde entramos nosotros como dueños de negocio, nuestra capacidad de análisis, de inteligencia, de razonamiento de lo que queremos. Les doy un ejemplo. Por ejemplo, si en Portland el clima no está muy bueno y yo vendo bebidas calientes, entonces pregunto, bueno, ¿a qué en 12 meses cuándo se vende más? Y le puedo hacer esta pregunta a un programa de inteligencia artificial. De la información que te voy a proporcionar en los 12 meses, ¿cuánto se vende más chocolate caliente entre los 12 meses del año y a qué hora se vende? Por poner un ejemplo. Y eso es lo que llaman en inglés los prompts o las preguntas que se le hace. Y te va a dar un resultado en función a los datos que le das y te va a decir entre noviembre y abril, que son los meses más fríos, se vendieron más chocolate caliente entre 7 de la mañana y 10 de la mañana. Allí, con esa información súper valiosa, tú puedes decir, en la época que son más flojas o más lentas, voy a poner una promoción o voy a agregar un panecillo además del chocolate caliente. Eso es lo que me refiero, en donde nos va a ayudar inmensamente a simplificar volúmenes de información, pero yo tengo que saber cuál es mi negocio y cómo funciona para que esto tenga sentido. Los peligros de esto es que le permitamos a que estos sistemas nos den ideas, resultados o información que realmente no nos es útil y que nos paralicemos ante una tecnología que avanza muy rápido. Es intimidante, es, retadora, difícil, pero pasito a pasito se puede lograr el objetivo de que juegue a nuestro favor. Y ejemplos hay millones, se me ocurren algunos que les puedo dar y esto para ilustrar un poco más a lo que me refiero de utilizar la inteligencia artificial como nuestros amigos y no como algo que hay que temer o que nos va a hacer daño al negocio. Por ejemplo, cuando inventan los carros, los caballos, las carretas, toda esa era una industria que iba a morir, indudablemente. Personas iban a perder sus trabajos de manejadores de carretas o como se llamaran en esa época, y era una realidad. Ahora, ¿qué nos permite ese carro? Si en ese momento aprendimos a manejar, nos iba a permitir llegar a lugares más rápido. En vez de pasar 10 horas en un trayecto, íbamos a pasar 1 hora, lo que nos iba a permitir ganar 9 horas de nuestra vida para utilizar en otras cosas. Y a lo mejor nos íbamos a convertir en nuevos, taxistas o manejadores de carros. Entonces ya el empleo de manejador de carretas de caballos iba a pasar a ser ahora manejador de carros. Sí y solo si tú te adaptabas al cambio y entendías cómo funcionaba el nuevo carro. Entonces, ese es un ejemplo pequeño de cómo la tecnología, donde va reemplazando viejos empleos, va creando nuevos, y si nos adaptamos, podemos ser parte de esta ola. Por ejemplo, ¿qué otra cosa? Bueno, sin ir muy lejos, durante el COVID, las videollamadas, las videoconferencias, ¿cómo nos cambiaron eso la vida en los últimos, 2, 3 años? Los trabajos que pasabas 2 horas en tu carro para llegar a un trabajo, 2 horas de vuelta. Las videollamadas no solo que eliminaron las barreras y el commute o el tráfico que tú tenías diario, sino que te ahorró tiempo, te permitió no enfermarte, te permitió usar una tecnología para tu beneficio porque la entendiste, porque viste que traía unos beneficios, y en vez de no unirte a esto y asustarte, decidiste entenderla y ver cómo te podía facilitar. Otro que se me viene a la mente es el ejemplo de los auto-check-in o los
los cajeros donde tú chequeas en los supermercados tú mismo. Eso poco a poco ha ido reemplazando a los cajeros tradicionales, que son los que te cobran con el escáner y todo eso. Y le ha facilitado la vida a algunas personas que deciden, ¿sabes? ¿No? Al negocio, primero ahorrarle dinero porque es menos gente, y a las personas que tienen pocas cosas en pagar rápido. Y a esto quiero agregar que es verdad, hay veces que la tecnología, ¿sabes? Deja a un grupo de personas sin trabajo. Es una realidad que es dura y es parte del progreso. Al mismo tiempo, bueno, sabiendo que eso viene, es bueno que nos preparemos y dónde yo puedo evitar que eso ocurra o cómo puedo adaptarme para sacar provecho de esta nueva tecnología. Y con esto cierro mi análisis de hoy diciéndoles, como les dije al comienzo, qué trabajos corren el riesgo de desaparecer con la inteligencia artificial, qué trabajos corren el riesgo de perderse por la tecnología y la automatización y la inteligencia artificial que se une a la automatización. Pues básicamente los trabajos que son repetitivos, trabajos en donde no hay análisis del entorno cambiante, trabajos donde solamente se hace un par de cosas todo el día, trabajos donde no requiere entender complejidades de ningún tipo, porque aun y cuando la inteligencia artificial poco a poco entiende o trata de interpretar realidades de su alrededor con la información que le damos, es muy difícil que hoy por hoy, por ejemplo, la inteligencia artificial pueda entender cómo yo puedo cambiar mi receta de un plato para atraer nuevos clientes. Puede entender la información que te va a permitir a ti tomar la decisión, pero tú tienes que saber en tu negocio qué es lo que tú haces. Y una computadora desde afuera no lo va a hacer todavía. Entonces, es importante que mientras más personalizado, mientras más único sea el trabajo que haces, que no es repetitivo, que no es constantemente lo mismo, es un trabajo en el cual puedes aprovechar la inteligencia artificial. Todo trabajo repetitivo que no requiere de mucho análisis va a ir desapareciendo a poco. Es una realidad que hay que estar consciente y que hay que saber cómo adaptarse, y tenemos tiempo para seguir entendiendo mejor esta tecnología y cómo adaptarnos. Así que mi consejo final para esto: pongan el esfuerzo que tienen que seguir poniendo en su negocio. La inteligencia artificial vino para que nosotros entendamos y la apoyemos. Como comunidad latina, aspiro y espero que no nos quedemos atrás como cuando pasó con el COVID, que entendamos esta tecnología y podamos utilizarlo a nuestro favor, porque al final de cuentas, mi negocio, esta cuenta y estos podcast y esta información que yo comparto es para que la comunidad latina no se quede atrás y siga creciendo y sigamos siendo los emprendedores de este país, porque así lo somos estadísticamente hablando. Somos la comunidad que emprende más, somos la comunidad que está creando nuevos trabajos, nuevos empleos, llevando esta economía cada vez más y más, y espero que esto siga siendo así. Y pondré mi granito de arena compartiendo con ustedes esto para que esa realidad siga creciendo. Con esto me despido, nos vemos. Súper contento de poder compartir mis análisis con ustedes. Como siempre digo, si creen que esta información les es útil a alguien, por favor, compártanla con estas personas. Igual estamos a la orden. Pueden encontrarme a través de Instagram, Facebook, YouTube. Conectar conmigo si quieren conocer más, entender más de lo que hago. Pero definitivamente, ¿sabes? Compártanlo, dejen un review si les nace, si les gustó el contenido, ¿sabes? 5 estrellas si es posible, y compártanlo. Lo importante es compartir, crear comunidad y salir adelante. 1.000.000 de gracias y nos vemos la próxima semana con otro podcast y otro episodio en Conexiones. Nos vemos.